Ahora bien, a partir de el año, como yo le decía, el año 16, 17, comenzamos con una investigación básicamente en los foros en línea y iniciamos una investigación acerca del discurso de los foros en línea. Y entonces yo, en un clip anterior, incluí esta misma imagen que ustedes pueden ver, en donde decía que el lenguaje en línea, o sea que lo primero que aprendimos en la investigación es el lenguaje en línea y las características del lenguaje en línea. El lenguaje en línea como personal autobiográfico, lenguaje en línea como disciplinario, el, el lenguaje en línea profesional y el etnoidentitario o etnocultural. Esto es lo que, digamos, publicamos o publico, digamos, a partir del año 17, 18. Ahora bien, en este clip yo quiero enfocarme en cómo estas características del lenguaje en línea y la necesidad del docente de ser un docente discursivo, un docente que se maneja básicamente a partir de su discurso, de qué manera lo impactan. Y entonces yo, basándome en el trabajo de Gary Festermacher y Soltis acerca de los enfoques de la enseñanza, yo tomo, digamos, tres de estos enfoques y los llevo o los traduzco a la práctica discursiva. El primer enfoque, y esto ustedes lo van a ver en el artículo del educador en línea más allá de la digitalidad, es el enfoque académico. El enfoque académico se centra en el discurso disciplinar, se caracteriza, por lo que yo veo, con una formalidad en el trato al alumno. La metodología es la refracción discursiva. ¿Qué significa refracción discursiva? El docente toma el discurso del alumno y lo traduce, lo refracta en otro tipo de discurso. Toma la frase que menciona, ahí aún cuando es una frase que pertenece a un discurso personal, y lo convierte habitualmente en académico, dándole una traducción, relacionándolo con otros textos, relacionándolo con ideas, con ideólogos que mencionan ese tema. Permanentemente el docente refracta. Hay una referencia a textos, como yo decía, aun cuando se trata de citas personales de los alumnos, y básicamente todo este enfoque está basado en los contenidos. Esto yo lo veía en un docente de filosofía, en donde permanentemente jugaba con el discurso, interpretando los discursos y reinterpretando los discursos de los alumnos en función de los discursos filosóficos que se estaban tratando en la clase. La refracción discursiva. El enfoque personal empático es el segundo enfoque, y en este enfoque lo que nosotros vemos es un docente que permanentemente, como dice, como su nombre lo indica, intenta ser empático con los alumnos. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, con una práctica multidiscursiva. A diferencia del docente académico, este docente no se centra solo en un discurso, sino que permanentemente, utilizando un lenguaje íntimo y cálido, va a buscar una negociación. Es decir, este docente practica lo que se llama la negociación de significados a través del discurso. Si el lenguaje del alumno es académico, la devolución será académica. Si el lenguaje es personal, la devolución será personal. Permanentemente el discurso le sirve al docente como puente para acercarse al alumno y finalmente llevarlo a los resultados que busca. O sea, es un docente no menos enseñante que el anterior, pero lo hace a través de esta práctica o de esta metodología que yo llamé negociación discursiva, y que está basada justamente en la posibilidad de utilizar los diferentes tipos de discursos para acercarse a los alumnos, para darles quizás esta plataforma de entendimiento común, que este soporte de entendimiento común que nos da el discurso, y llevarlo, digamos, a
lo que él busca, que es en este tipo de docentes llevar a los alumnos no solamente a la comprensión, sino a la posibilidad de formulación de las preguntas más centrales de su disciplina. Lo personal es parte del discurso, o sea, este docente se incluye a sí mismo con todo su cuerpo y utiliza anécdotas personales e historias personales para graficar y para ilustrar, digamos, contenidos que quiere enseñar, y está básicamente este enfoque centrado en el alumno. Uno podría decir que así como el primer enfoque pertenece al enfoque académico de Festermagen y Soltis, este digamos sería más parecido al segundo enfoque, que es el enfoque terapéutico. El tercer enfoque es el enfoque profesional, en donde, como vemos, la metodología básica es la de la modelización discursiva. Y ahora vamos a explicarlo, hay un lenguaje íntimo y cálido, considera a los estudiantes como sus propios ayudantes de investigación, y el discurso el discurso central es el discurso profesional. Es decir, este docente trabaja en función de sus propias investigaciones y de investigaciones de colegas. O sea, los temas que enseña, los temas que muestra, básicamente los muestra a través de casos, a través de estudios de casos, a través de trabajos de investigación que se centran en la práctica. La modelización discursiva en este caso tiene que ver con que permanentemente lo que este docente busca es modelizar investigación para que los alumnos piensen como investigadores. O sea, esto es más parecido al enfoque liberador de Festermacher y Soltis, en donde lo profesional aparece como parte del discurso y aparece como el lenguaje, digamos, más hegemónico en el discurso del docente. Y lógicamente, siendo que el primero estaba centrado en el contenido y el segundo enfoque estaba centrado en el alumno, este tercer enfoque estará centrado en la práctica profesional. Entonces, haciendo una síntesis, les vuelvo a plantear qué aprendimos. ¿Qué aprendimos del docente en línea? ¿Qué aprendimos del docente como docente? ¿Qué aprendimos de la práctica del docente? En primer lugar, aprendimos que en el docente en línea el discurso es medio y entorno de la práctica. Es decir, el discurso es la práctica. Y esto es muy importante tomarlo porque, siendo que en este caso hablamos del discurso escrito, pensemos también en el discurso en la clase, no lineal, y pensemos también que el discurso no es solamente lo textual. O sea, cuando hablamos de los foros en línea hablamos de foros textuales, pero cuando hablamos de discurso decimos que no es solamente lo textual. Recuerden las dimensiones de la digitalidad, recuerden el hipertexto, recuerden la imagen, recuerden los videos, etc. En el entramado discursivo surge el discurso etnocultural, o sea, el encuentro de diferentes etnias, de diferentes culturas, resalta en la enseñanza en línea, no necesariamente en la enseñanza regular, pero es un punto que hay que tomar en cuenta. El entorno digital ubica al docente en una dimensión global que excede lo digital. Es decir, acá retomamos lo nuestro y decimos, ok, estamos en un entorno digital, tenemos un docente global. Este docente global excede lo digital, con lo cual lo que tenemos que pensar es que la dimensión transnacional y la dimensión multicultural deben ser parte integral de la formación. Es decir, lo digital y lo discursivo nos llevan a repensar lo transnacional y lo multicultural. Bien, con esto terminamos. Hasta pronto.